Vamos a utilizar nuestras Biblias. Vamos a estar en Salmos capítulo 3. Salmos 3. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmos 3. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mí, para él no hay salvación de Dios. Pero tú, oh Señor, eres mi escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor, y él me respondió desde su trono, su santo monte. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10,000 de enemigos que se han puesto en derredor contra mí. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompe los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Amén y amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este día. Gracias por tu fidelidad y tu palabra. Habla, Señor, a través de tu palabra. Nosotros queremos conformar nuestra vida según tu palabra. La práctica, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos, Señor. Queremos someter todo eso debajo de la palabra. Y eso conlleva que tu Espíritu Santo revela la palabra a nosotros. Protégenos de caernos en error y ayúdanos para gozarnos de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy veremos que la salvación solo viene a través de Dios. El título de esta prédica es: la salvación solo está en Yahweh. Y eso nos deja con dos presuposiciones. Uno, que Dios existe. Amén. Nadie acaba de decir lo contrario. Y dos, que necesitamos ser salvados espiritualmente. Yo necesito ser salvado. Ustedes necesitan ser salvados. Y en Cristo recibimos esa salvación. El mundo dice que la salvación se puede lograr a través de la educación. Podemos lograr la salvación personal. Otros piensan que no necesitamos la salvación. Y la palabra tiene una descripción para esas personas. Son necios en su corazón. Y según el cristianismo necesitamos la salvación del príncipe del mundo, del pecado, contra la carne. Algunas religiones van a decir necesitamos salvación, pero también necesitamos las obras, que es totalmente herético. La salvación solamente está en Cristo. Otros usan la palabra salvación para demostrar la necesidad de algún tipo de protección. Escuchamos personas: esa consejería salvó mi matrimonio. Esa educación me va a sacar de la pobreza. Me va a salvar. No te va a salvar. Lo que nosotros necesitamos es Cristo. La salvación, según la Biblia, es espiritual. A las consecuencias de nuestros pecados. Necesitamos la salvación porque somos enemigos de Dios debido al pecado. Puede ser que tú necesitas salvación en tus finanzas, personalmente, en tu matrimonio, pero la mayor salvación que necesita la humanidad es contra la ira de Dios. Correcto. Y todo aquel que no ponga la confianza y la vida bajo el señorío de Jesús es enemigo de Dios. Y habrá un día de rendición de cuentas por los pecados que los incrédulos cometieron contra él. Y yo digo los incrédulos porque los creyentes son redimidos por la obra de Cristo. Hoy examinaremos Salmos 3. Y fue escrito por David cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Se puede leer en 2 Samuel 13 al 19.
2 Samuel 13 a 19, lo pueden notar para leerlo en la casa. Y es el primer lamento que encontramos en el libro de los Salmos. Y es un lamento personal. En el Salmo 1 y 2 vemos el mundo ordenado por Dios, a pesar de lo que dicen los reinos y gobiernos. Y después pasamos al Salmo 3, que describe el desorden del pueblo de Dios. Y veremos dónde encuentra David su confianza en medio de las dificultades. ¿Qué podemos extraer de la forma en que David enfrentaba a sus enemigos? Y esto nos ayudará a responder de la misma manera. Porque todos de nosotros pasamos por dificultades, ¿sí o no? Por supuesto. Y si tú me dices que no has pasado por dificultades, mentira del diablo. O eres joven, un niño, un bebé. Todos nosotros vamos a pasar por sufrimiento, problemas. Pero ¿cómo lo vamos a enfrentar? La diferencia en cómo el mundo lo enfrenta es que ellos no tienen Cristo. Entonces ellos lo van a manejar según sus emociones. Nosotros tenemos a Dios en nuestro lado, que produce dependencia hacia Él, y menos en nosotros. Nosotros acudimos a la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver el primer punto, el problema que enfrenta. El problema que enfrenta. Versículo 1 y 2. Abren sus Biblias. Dice, oh Señor, ¿cómo se han multiplicado mis adversarios? Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen, para él no hay salvación en Dios. David exclama con razón que Dios ha multiplicado sus enemigos. ¿Sabes que Dios no es el autor del pecado? Pero permite que nos sucede cosas por varias razones y mayormente para nuestra santificación. Y eso lo vemos claramente en Romanos 5, 3 al 5. Por favor, abren sus Biblias en Romanos 5, 3 al 5. Cuando lo tenga, por favor, digan amén. Una persona lo tiene. Amén, amén, amén. Romanos 5. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, 3 al 5. Y no solo esto, Pablo hablando, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter aprobado, y el carácter aprobado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está, hermanos. Vamos a pasar por prueba. Entonces la Biblia claramente enseña que vamos a pasar por pruebas. Jesús mismo lo dice en el Evangelio de Juan 16:33. Por favor, abran su Biblia. El Evangelio de Juan 16:33. Dice el Evangelio de Juan 16:33. Jesús hablando. Estas cosas les ha hablado para que en mí tenga paz. En el mundo tienen tribulaciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Vamos a pasar por tribulaciones. Lo van a pasar. Hay muchos pastores engañando a muchos cristianos que dicen que los cristianos no deberían enfrentar problemas y dificultades. Mentira del diablo. Nosotros vamos a pasar por persecución, vamos a pasar por dificultad, porque Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo. Muchos de nosotros no podemos recordar esos momentos exitosos que tuvimos en la vida, pero sí recordamos las dificultades. Y a través de esas dificultades fuimos conformados a la imagen de Cristo, porque reveló el pecado en nuestro corazón. Entonces eso es de mucha importancia para nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios no va a revelar su plan total a nosotros. Y eso está bien. No es nuestro trabajo para saber cada detalle del plan de Dios. Estamos llamados a glorificarlo con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente, a pesar de saber los detalles. Nunca nos dice que vamos a ver cada detalle de su plan.
Pero tú sabes lo que sabemos. Sabemos que David estaba sufriendo por una razón particular. Él no sabía el plan de Dios, pero David sabía más que la mayoría de nosotros cuando enfrentamos las dificultades. ¿Por qué fueron multiplicados los enemigos contra David? ¿Por qué? Y hay varias razones que son universales para todos de nosotros. Él estaba sufriendo, uno, por su pecado. El pecado dentro del hombre. Desde la caída hemos estado plagados con inclinaciones contra la voluntad de Dios. Cuando no era creyente, mi mamá quería llevarme a la iglesia y yo no quiero ir a la iglesia, ¿para qué? Así era. El ser humano, según Romanos 1, Romanos 3, no busca a Dios. Entonces es una razón, el pecado dentro del hombre. 2, el mundo. El gobierno de este mundo es el príncipe, que se llama Satanás. Y él odia a Dios, a su pueblo, y todas las culturas van en contra a los caminos de Dios, de una forma u otra. Puedo contestar tu pregunta más tarde, ¿ok? ¿Qué tiene eso que ver con la Biblia? Vamos a ver. Puedo contestar tu pregunta después. ¿Está bien? Ok. Y 3, el diablo. El enemigo hace todo lo que pueda hacer para atacar al pueblo de Dios, siempre, especialmente los líderes. Y en este caso, David estaba enfrentando dificultades como resultado de su pecado. Estaba huyendo de Jerusalén, el capital de su reino, porque su hijo lo traicionó de una forma impresionante. Absalón, su hijo, era el tercer hijo de David, que era un hombre bien guapo, según describe la palabra de Dios, pero que causó muchos problemas y dolores a David durante su reinado. Conocemos a Absalón porque su medio hermano Amón violó a su hermana Tamar. Eso se puede encontrar en 2 Samuel 13. Y después Absalón mató a su hermano por violar a su hermana 2 años después. Y también trató de tomar el reinado de su papá. David se enojó con Amón, pero ojo, no hizo nada cuando violó a su hermana. Y según el Antiguo Testamento, Deuteronomio 22, 28 a 29, su hermano tenía que casarse con su hermana. Eso era la ley en ese entonces. Y no cumplió David. Entonces me imagino que Absalón estaba totalmente enojado con su papá. Eso es lo que estamos viendo. Esta prueba con su hijo no se produjo por casualidad. En Dios no existe suerte, ni casualidad. Dios reina. Él está en control de toda su creación. Este enemigo es resultado directo del pecado de David. Del pecado de David. Vayan a 2 Samuel 12, 11 a 14. 2 Samuel 12, 11 a 14. Cuando lo tenga, por favor, diga amén. Amén. 2 Samuel 12, 11 a 14. Natán confronta a David por su pecado con Betsabé y el asesinato de su esposo. Llegamos al versículo 11. Así dice el Señor, Natán hablando con David: por eso, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Y este compañero es Absalón. Y éste se acostará con tus mujeres en plena luz del día. Y ojo, 12. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré esto delante de todo Israel en plena luz del sol. Eso fue el castigo de David. Todo pasó exactamente como Dios dijo. David estaba huyendo de su hijo.
Y Absalón tomó las concubinas de su papá y tuvo que relación con ellas en plena vista de Israel. Cuando Dios cumple y dice que va a pasar algo, va a pasar. Parte de las consecuencias de David fue la constante lucha dentro de su familia. Y alguien puede ver esta familia y decir, esta familia es un desastre. Sí, esta familia era un desastre debido al pecado de su papá. Entonces, esta situación de huir de su hijo era resultado directo de su pecado y el castigo de Dios. Y David se da cuenta de dos cosas: sus enemigos y la oposición contra él ha aumentado. Se da cuenta sobre eso. Uno, wow, ha aumentado mis enemigos. Estoy enfrentando muchas personas. Y dos, debido a que tuvo más enemigos, el entendimiento lógico de Israel es que perdió el favor de Dios. Esas son las dos cosas que enfrentó. Y esa idea era falsa. Él no perdió el favor de Dios. Fue castigado por su pecado, amén, pero no perdió el favor de Dios, porque Natán mismo lo dice. Natán mismo dice que él había quitado el pecado de David y no morirá. Amén. No importa la percepción del mundo, de Israel, sino la realidad de la palabra de Dios. Dios dijo, cumplió. La percepción de Israel perdió su favor. No importa lo que piensa el mundo, lo que importa es lo que piensa Dios. Y nosotros tenemos que captar eso. Porque muchos de nosotros somos dictados a través de lo que dice la cultura y el mundo. Pero pocos de nosotros somos dictados y nuestra vida por la palabra de Dios. Y eso está moviendo. Entonces, la percepción de Israel no importaba. Tú puedes sentirte abandonado por Dios. Puedes hacerte víctima de la vida o pensar que eres huérfano. O puedes que tengas que sufrir las consecuencias de tu pecado, pero eso no significa que pierdes tu posición con Dios y su amor hacia ti. Piensa en eso. ¿Cuántos de ustedes han fallado? Todos nosotros. Eso no significa que perdemos el favor de Dios. Es Dios quien salva. Fue Dios que te amó a través de la cruz de Cristo. Es Él que te sostiene. Es Él que te conforma a la imagen de Dios. Y es Él que te va a glorificar cuando Jesús regrese. ¿Sabes por qué creemos que el verdadero creyente no puede perder su salvación? Porque no depende del hombre. Depende de Dios. Él sostiene, Él salva. Él quiebra la tumba y resucita al hombre para amarle y para seguir al Señor. Él hace eso. Yo no lo hago. Eso es la realidad de nuestra salvación. Viene de Dios. Así que David estaba lidiando con enemigos que fueron causados directamente por sus pecados. Y deja que eso se grabe en su mente. David sabía que estaba sufriendo por sus pecados. A veces culpamos a Dios o cualquier otra cosa externa porque algo malo nos pasó. Pero ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a un creyente decir que está sufriendo por su pecado? Dime, ¿cuándo fue la última vez? Tú no escuchas eso. Ay, Dios, mira lo que está pasando. Sí, es por tu pecado. Y cuando escuchan esa palabra se ofenden. ¿David se ofendió? No. Estaba triste, sí, estaba triste, pero no se ofendió. Una vez más, muchas veces nosotros sufrimos directamente en conexión con nuestros pecados. Y después oramos a Dios. Ay, ¿por qué, Dios? ¿Por qué estoy sufriendo? Y es claramente que está sufriendo por su pecado. En vez de decir, perdóname, Señor. Y encontrar ese favor. Aún enfrentar las consecuencias, porque va a enfrentar las consecuencias. Pero no quieren reconocer su pecado. Nuestra tendencia es echar la culpa
como lo hizo Adán y Eva. Eva fue el serpiente, Adán fue la mujer que tú me diste, Dios. Echó la culpa a Dios. Eso es lo que nosotros hacemos. En vez de examinarnos a través de este libro. Esa es la tendencia de muchos cristianos. Entonces David se dio cuenta que sus enemigos estaban multiplicándose. Pero mira lo que no hizo. No echó la culpa en Dios. Amén. Así es. No echó la culpa a Dios, sino corrió hacia Él. Eso es lo que hizo David. Él corrió hacia el Señor. Reconoció que se estaban multiplicando sus enemigos, pero también reconoció que la salvación está en Dios. Entonces corrió hacia Él. Que nos lleva al segundo punto. Dependencia de Dios. Los versículos 3 al 6. Dependencia en Dios. Mira lo que dice. Pero tú, oh Señor, eres mi escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Yo me acosté y me dormí. Desperté, pues el Señor me sostiene. No temeré a los 10 millares de enemigos que se han puesto en mí, derredor contra mí. David sabía que había sido perdonado porque Natán se lo dijo. Pero también conocía su realidad de que iba a haber conflictos en su hogar por su pecado. Aceptó. No fue fácil para aceptar, pero aceptó. Así siempre debemos recordar la declaración, pero Dios. Pero Dios. Esa palabra tan fuerte, pero Dios, para ver la realidad de cualquier dificultad, pero Dios. Algunos de ustedes han perdido hijos, pero Dios sigue siendo bueno. Algunos de ustedes han perdido matrimonios, pero Dios te sostiene. Algunos de ustedes hay necesidad en su vida, pero Dios es fiel. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, la realidad cuando David dice, pero Dios. Porque demuestra la dependencia de David con él y sus promesas. Ahí está. David recordó lo que dijo Natán. No va a morir. Dios nunca dijo que iba a perder su reino. Entonces lo que estaba enfrentando sabía que se iba a solucionar. ¿Cómo? No sabía exactamente los detalles, pero sabía. Porque ¿qué le dijo Natán a David en 2 Samuel 12:13? Anótalo. 2 Samuel 12:13. David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. ¿Con quién pecó? Contra el Señor. ¿David echó la culpa? ¿A quién se echó la culpa? A sí mismo. Ahí pecó David. Reconoció, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Amén. David tuvo la promesa que no morirás. Y Dios nunca dijo nada de perder su reino. Tuvo la promesa. Y eso era suficiente para David. La promesa de la palabra de Dios. No, ¿qué estaba diciendo el mundo? Ya perdió el favor de Dios. Pero ¿qué dijo Dios? No morirás. Entonces descansó en la palabra de Dios. Cuando David dice, pero Dios está reconociendo que Él tiene toda la autoridad y la última palabra en el asunto. Dios, no David, no Absalón, no los sacerdotes. Dios, en medio de sus circunstancias, reconoció que Dios es su escudo. Amén. Que nosotros podemos hacer eso. Reconocer que Dios es su gloria y lo sostiene. David se está dando cuenta de quién es Él a la luz de quién es Dios. Eso es a donde nosotros deberíamos llegar. Ver nuestras dificultades, reconocer que pecamos y reconocer quién es Dios y descansar en su palabra.
Muchos de nosotros necesitamos un sano recordatorio de quién es Dios Así es. para dejar que hacer nuestra vida gira alrededor de nosotros mismos. David reconoció que Dios era su salvación en esa situación. Y no solamente en esa situación, una situación que se parecía imposible. El rey de David estaba huyendo de su hijo que tomó Jerusalén y la gente pensaba todo lo negativo de David. Y en esa situación confió en Dios. Y nosotros nos costamos para pensar que Dios va a proveer el pan de cada día. Ponlo en perspectiva, hermanos. Su hijo lo traicionó. La gente pensaba mal de él, pero nunca perdió el favor de Dios. Descansó en la promesa, en la palabra que Natán mismo declaró a David. No iba a morir. Descansó en la palabra. Y cuando reconoce que Dios es su salvación, lo que hace debería llamar nuestra atención. Mira el versículo 4. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Buscó a Dios en medio de su prueba y Dios le respondió. Amén. Dios siempre va a responder. Oró, buscó el rostro de Dios en medio de la situación, en medio de huir de su hijo, en medio de perder su reino, y buscó a Dios. Buscó a Dios porque Dios es el guerrero divino. Dios habló. Dios dijo que no iba a morir y él confió en esa palabra. Y porque exalta a Dios y su gloria, es capaz de levantar su cabeza. No importa lo que está pasando al externo. Él levantó su cabeza porque sabía que Dios ya lo declaró. Y eso era suficiente. La pregunta es suficiente para ti? Esa es la pregunta. David sabía que Dios iba a responder y defenderlo. Aunque David sabía que merecía la muerte. Dios lo iba a defender. Y tenemos la tendencia de buscar a Dios al final del problema. O cuando el problema es tan grande que ya no lo puede manejar. O buscar todas las posibilidades para arreglar las cosas. Después buscamos a Dios. Después oramos. Esa es nuestra tendencia. Déjame decir que Dios siempre va a responder. Y puede ser que no te va a gustar la respuesta. Ojo. Hay muchos que oran, yo me quiero casar con fulana tal, con fulana tal. Y él dice no. Amén. No siempre no nos va a gustar la respuesta, pero siempre va a responder. Y siempre va a ser para su gloria y nuestro bien. Entonces aprende a buscarlo en medio de la dificultad. Aprende a reconocer tu pecado. Aprende a correr aún cuando tú eres la culpa a Dios, porque Él es fiel. Correcto. Entonces primero David lamentó el crecimiento de sus enemigos. Luego oró a Dios y después confió en Él. Porque David podía confiar en el Señor. Era capaz de dormirse, acotarse, despertarse. Cuando nosotros tenemos la paz del Señor, podemos dormir en paz, despertarnos en paz. Aun cuando no hay comida en la nevera, dinero en la cuenta, podemos descansar en paz porque Dios es bueno, hermanos. Él aprendió a consolarse en medio de las pruebas y las dificultades con Dios. Escucha eso. Se consoló con Dios. Dios era suficiente. Amén. Piensa en eso. Muchos de nosotros buscamos los consejos. Algo está pasando, dame llamar al pastor. Dame llamar. En vez de arrodillarnos y llorar y clamar en frente de nuestro Padre. Eso es nuestra tendencia. Busca a Dios. Busca. Eso es lo que hizo David. Aprendió a consolarse con Dios. Eso era suficiente. Algunas personas se consuelan comiendo en exceso. Nadie dice amén en eso.
Muchos pierden su sueño. Ay, estoy enfrentando eso, no puedo dormir. 2, 3 días no duermen. Y otros caen, yo soy la víctima. Ay, mírame qué me pasó. Ay, mira. No, hermanos. David se consoló con Dios y eso era suficiente. Aprende a hacer eso. Aprenda a consolarte con Dios. Porque Él no te va a rechazar. Te va a dar tu disciplina. Amén. Y acéptalo. Porque es para su bien. Es para nuestro bien. Pero se consoló con Dios. Porque confió en Dios. Fue capaz de descansar. Despertarse con confianza. Porque descansaba en Dios. ¿Cuántos de nosotros perdemos sueño por situaciones? Cuando confía en Dios, no importa si hay 10,000 personas contra ti. Tú tienes la garantía que Dios es tu escudo. Tú tienes esa garantía y que Él te va a liberar. Y si no, y si tú mueres, amén, porque tú vas a estar en la presencia de tu Padre, con tu Señor por toda la eternidad. Y tú no pierdes. El cristiano nunca pierdes. Aún enfrentando la muerte, no perdemos. Porque Dios es nuestro escudo. Amén. Y noten que David tuvo confianza en Dios, pero eso no significa que no tuvo sentimientos. Tengo que decir eso. Hay muchos que leen la palabra de Dios y las escrituras ausente de los sentimientos. Y no deberíamos hacer eso. David tuvo que estar molesto porque estaba pasando dificultad por su pecado. Su corazón tuvo que estar pésimo porque su hijo lo traicionó. Eso no es fácil. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que están sufriendo, hermanos? No es fácil ver tus hijos, tus hermanos así. También David sufrió en ese sentido. Pero nunca llegó a la desesperación porque tuvo Dios. Esa es la diferencia con el creyente. El incrédulo de esperanza. ¿Qué voy a hacer? El cristiano descansa en el Padre Celestial, sabiendo que Él va a cumplir lo que Él dice. Esa es la gran diferencia. Nosotros tenemos que descansar en Dios. Si no descansamos en Él, siempre nos llevará a la desesperación. Siempre. Tú lo ves hermanos. Ay, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Cálmate, descansa en el Señor. Ora. Es cuando vemos a nuestro Padre como Salvador que podemos tener esperanza en medio de las dificultades. Que nos lleva al último punto, 7 y 8. La liberación y la esperanza. Versículos 7 y 8. La liberación y la esperanza. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío, porque tú hieres a todos mis enemigos en la mejilla. Rompe los dientes de los impíos. La salvación es del Señor. Sea sobre tu pueblo tu bendición. Vemos el orden una vez más. David reconoce, lamenta sus enemigos, el aumento de sus enemigos. Luego ora a Dios. Después confía en Él y finalmente ora y espera su salvación. Mira lo que no hace. Él mismo no se trata de salvar. Que es nuestra tendencia. David ruega al Señor que se levante. No porque Dios está durmiendo, echado. No. Sino con la idea de actuar contra sus enemigos. Como ellos se levantaron contra Él, que Dios se levanta contra ellos. Está suplicando al Padre Celestial. David ora para que Dios lo libre. Que Dios golpee a sus enemigos en la mandíbula y rompe los dientes de los malvados. Suena un poquito extremo. Eso suena un poquito extremo. Pero es una expresión para que Dios humille a sus enemigos. Humillar. Y la mesita no es una fase para orar daño contra tus enemigos. Eso no es un pase. Ok, ahora tú puedes orar contra tus enemigos, que Dios quiebre y mate a la persona. No hablas, la Biblia no dice eso. Es para que Dios humille
a los enemigos. Y no solamente humillar, pero humillar para ver a Dios, que lo lleva a Cristo. Amén. No es una razón para orar por el daño de otras personas. Lo digo otra vez, porque yo he escuchado personas, yo puedo orar que Dios mate a fulano de tal. No. no debería ser así. Pero la Biblia dice, a veces, no. David ora para que Dios humille a la persona. Y la persona, humillado, puede ver a Dios y inclinarse a Él. Eso es la realidad. Nosotros vamos a pasar por prueba, pero nosotros tenemos que ver que cuando David ora eso, él quiere que ellos vean a Dios como él ve a Dios. Y eso es difícil, porque puede parecer duro para nosotros escuchar esa expresión, pero es para mostrar la esperanza en Dios, que Dios, independientemente de quiénes salen los enemigos, de Israel o de los gentiles, Él va a ser victorioso. Punto. Él va a cumplir lo que Él va a cumplir. Y en el versículo 1 dice que algunos creían que David estaba abandonado por Dios, y en el versículo 8 nos muestra que David solamente dependía de Él. Entonces todo el mundo se quejaba. Él perdió el favor de Dios. Y el versículo 8 muestra que Él descansa en Él. Eso es precioso, hermanos. Él descansa en Dios. La salvación viene de Dios y no solamente la concede a su pueblo. Acá dice en versículo 8, la salvación es del Señor, sea sobre tu pueblo tu bendición. David no solamente está orando por su persona, está orando por la bendición a su pueblo, porque Él es rey. Él es la cabeza de Israel, sabiendo que Dios está sobre él, porque Dios lo estableció. Pero cuando David falla, ¿quién sufre? Todo el pueblo. Y él reconoce eso. Él reconoce cuando él está sufriendo, Israel también va a sufrir. Entonces, él quiere que Dios bendice no solamente a él, pero a Israel. ¿Cuántas veces David ha cometido pecado contra Dios, a donde israelitas murieron por su mala decisión? Piensa. Y déjame decirte algo, nosotros no podemos tener la bendición de Dios sin tener la salvación de Dios. Muchos lo quieren al revés. No podemos tener la bendición de Dios si no tenemos la salvación de Él. Es solamente a través de la salvación que vamos a recibir las bendiciones, no al revés. Y déjame decirte, yo tengo que decir esto porque hay muchos predicadores y cristianos que creen que bendiciones y cosas materiales es una muestra de favor de Dios. Eso es mentira. Lo que nosotros tenemos en Dios es reconciliación con Él. Si Dios no nos da nada más, está muy bien. Entonces piensa en eso. Y llegamos al clímax del Salmo. La salvación es de Dios. La salvación. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. 8. La salvación es del Señor. Él salva o deja a la gente en su pecado. Él lo hace. Yo no lo hago. Tú no lo haces. Él. La salvación de David, de sus enemigos, solo viene a través de Dios. Y David lo sabe. Nuestra salvación, de nuestra mayor necesidad, es del pecado. Dios es el autor de la salvación. Solo en Él se puede encontrar la salvación, reconciliación con Él. El mayor enemigo que tenemos es Dios mismo, de su santa ira contra el pecado. Y déjame decirte, ¿cuántas veces ustedes han pecado? Nosotros hemos pecado. Un montón. Ni se puede contar. No necesitamos esa salvación y solamente se encuentra en Jesús. Él dice, la salvación es del Señor. Nunca dice, la salvación es mía. Nunca dice que yo puedo salvarme. Él dice, viene de Dios. Él es el autor de la salvación.
Y solo en Él se puede encontrar. Entonces piensa en eso. Dios salva. Yo no salvo. Tú no salvas. Tú no te puedes salvar. Aun cuando oramos, ¿cómo oramos? Dios, salva a fulano de tal. Salva a fulano de tal. ¿Por qué tú oras así? Porque ya tú sabes que tú no lo puedes hacer. Tú no puedes cambiar ese corazón. Salva a Dios. Salva, porque yo sé que tú eres soberano. Esa es nuestra oración. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y cuando pensamos así, causamos más daño y prejuicio a nosotros mismos y a los demás. Nosotros no podemos salvarnos. David suplicó a Dios porque solo Dios puede hacer. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar este texto a nuestras vidas? Déjame decirte, 1, somos animados a lamentar nuestras dificultades. Está bien, podemos lamentar. David se lamentó de 3 cosas: sus enemigos, la oposición y los escépticos que dudaban de él. Hay 3 cosas que David hizo que debemos extraer. 1, no culpó a Dios. 2, reconoció su pecado. Y 3, fue a Dios incluso cuando era culpable. Amén. Amén. Eso duele. Porque muchos de nosotros no queremos ir a Dios cuando nosotros somos culpables. Es mi culpa, entonces no voy a ir a Dios. Eso es mentira. Dios quiere lo opuesto, para correr hacia Él. Muchas veces nuestras dificultades son un resultado directo de nuestro pecado. Eso sí duele. Muchas veces sufrimos por nuestros pecados. Y eso duele. Vamos a sufrir. Hay consecuencias. Pero nunca culpen a Dios. Jamás. Jamás podemos decir, Dios, tú eres malo. Cada uno de nosotros deberíamos decir, Dios, yo soy malo. Pero eso no es nuestra tendencia. No cumple a Dios porque Él es perfecto y bueno. Él no puede pecar. Él no tienta a nadie. Siempre hay que acudir a Dios primero. Siempre. La tendencia, déjame llamar a los pastores. Pastor, 1, 2. ¿Oraste? No. Los pastores no son dioses. Correcto. No son. Son seres humanos que necesitan la misma gracia que tú necesitas. Correcto. Y lo que ellos te van a apuntar es a la palabra de Dios. Siempre hay que acudir a Dios primero, hermanos. Lo digo otra vez. Ahora pregúntate, ¿cómo manejas las dificultades en tu vida? ¿Culpa a los demás? ¿Te examina a ti mismo? ¿Corre hacia Dios solamente para quejarte? Mira lo que me hizo fulano de tal, en vez de reconocer tu pecado. ¿Culpa a los demás? Somos famosos por eso. Mira lo que me pasó, porque ella me hizo eso, él me hizo eso. Así lo hacemos. ¿Cuál es su tendencia? Pregúntate, porque cada uno de nosotros tenemos una tendencia para enfrentar dificultades. Cada uno de nosotros, sin excepción. David no culpó a Dios. Sabía que era su culpa. Y eso tuvo que ser difícil para soportar. Pero cogió hacia Dios. Oró, suplicó a Dios. No dudó de Dios a pesar que era su culpa. Dependió de Él. Buscó. Descansó en Dios. Y observo, con David, él se consoló con Dios. Eso era suficiente. Déjame consolarme con Dios y su palabra. No buscó la comida, el chisme, echando culpa. Fue él, ella. Él mismo se miró a él a la luz de la santidad de su Padre Celestial y se humilló enfrente de la dificultad. A veces nos consolamos a nosotros mismos huyendo, corriendo. Tú conoces a esas personas creyentes. Algo difícil pasó, ya, me voy de la iglesia. Muéstrame eso en la vida. Muéstramelo. Personas, víctimas. Ay, yo soy la víctima de A, B, C o D. No, tú no eres víctima. Tú eres hija o hijo de Dios.
Arrepiéntete de tu pecado. Reconoce tu pecado. ¿Cómo te consuelas a ti mismo? Pregúntate. ¿Está comiendo en exceso? Deja de comer. Correr. La idea, la filosofía que yo soy una víctima de la situación. O descansa en Dios. 2. Debemos notar que lo que hizo David es que confió en Dios, que lo llevó a depender más de él. Confió en Dios, dependió más en él. Muchos de nosotros no confiamos en Dios en práctica. Todo el mundo va a decir que confía en Dios, pero cuando viene la dificultad, tu práctica va a decir totalmente lo opuesto. Entonces, tú tienes que preguntarte, ¿está acudiendo a Dios en las dificultades? La confianza de David se expresó en que oró a él. Tan sencillo, ¿no? Algo me está pasando, déjame orar a mi Padre. Y ve la cadena, una vez más. Si confías en Dios, oras y depende de Él. Tú puedes dormir bien, te despierta bien, porque Dios es tu escudo. Si dices que confía en Dios, ¿cuál es tu tendencia en la práctica? Ahí está el detalle. Y todo el mundo en silencio. Porque la práctica habla. En tus problemas, ¿quieres parecerte como víctima o que tienes la cosa totalmente en orden? Yo lo tengo en control. Muchos cristianos dicen, lo tengo en control. ¿Oras a Dios cuando está pasando por problemas o te expresas negativamente con los demás? David oró a Dios y confió en Él. Se durmió con tranquilidad, se despertó con tranquilidad y no temió ni 10,000 contra él, porque Dios estaba con él. Y eso era suficiente, hermanos. Eso debería ser la actitud durante nuestras dificultades y no quejarnos con Dios. Nuestra tendencia es quejarnos, pero la actitud debería ser descansar en Él. Recuerda que el hecho de que confiamos en Dios no significa que no vamos a esforzarnos. Yo tengo que decir eso, porque hay algunos que van a decir, yo confío en Dios y después no hacen nada. Eso no es así. Confiar en Dios, todavía tenemos que seguir obedeciéndolo, dependiendo de Él, matando el pecado, renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Eso no cambia. Eso nos da un pase para ser perezosos. Jamás. Tenemos que seguir adelante. Si vamos a ser una iglesia saludable, debemos ser una iglesia que maneja los problemas individual y colectivamente, según la palabra de Dios. Si no, nos vamos a convertir en un reproche de Cristo en Cusco. Porque la iglesia en Cusco tiene una mala reputación. Por eso mismo, por ser reproche, por no seguir la palabra de Dios. Y por último, Dios es nuestra salvación. Él va a salvar. Él va a elegir. Él va a bendecir a su pueblo. Él. No nosotros. Le damos gracia por su salvación. Dios le dio victoria a David y bendiciones, lo que finalmente fue confirmado a través de Cristo. Dios liberó a David. A través de Jesús se extiende esa misma victoria, pero la bendición son 1000 veces mejor en Cristo. Nosotros tenemos la victoria en Cristo, tenemos la salvación en Cristo, tenemos las bendiciones en Cristo. Él es nuestra salvación. David, él tuvo victoria, pero la mayor victoria vino a través de Cristo. Y eso debería ser nuestra esperanza. Cristo. David obtuvo esa salvación, victoria, bendiciones. Nosotros obtuvimos la salvación, la victoria y bendiciones profundamente en Cristo, perfectamente en Cristo. Ya lo tenemos en Cristo. Aprendemos a amar y confiar en Dios en medio de las dificultades. Y voy a terminar con esta cita. Ken Sade afirma, confiar en Dios no significa creer que Él hará todo lo que quiere, sino creer que Él hará todo lo que sabe que es bueno. Lo que Él sabe lo que es bueno.
no lo que yo pienso que soy bueno. Que nosotros podamos responder como David respondió en las dificultades, sabiendo que la salvación solamente viene en Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y tu paciencia con nosotros. Ayúdanos, Señor, para ver la maravilla de la cruz a través de Cristo. Ayúdanos para responder de una forma bíblica a las dificultades. A no echar la culpa a los demás, sino sacar la viga de nuestros ojos, Señor. Y humillarnos enfrente de ti, para tu gloria, para tu honra, Señor. Que seamos una iglesia responsable, Señor. Que no queremos causar reproche al nombre de Cristo. Ayúdanos para conformarnos, Señor, a esta práctica cuando enfrentamos las dificultades. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.